Hola, ¿qué tal amigos de Enlace Deportivo? En esta ocasión los saluda Alfredo Vaquera. Me acompañan Beto Vargas, Santiago Escutia, Fernando Cortés y Raúl Cortés para platicar con Enrique Romero, el mejor periodista de ciclismo en México, sobre su carrera. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Pues bien, muchas gracias. Primeramente, pues agradecerles a ustedes la atención y a la orden con mucho gusto. Perfecto. Primero preguntarte cómo se dio tu ingreso a la afición. Bueno, mira, esto sucedió pues exactamente hace 61 años. Yo tenía 16 años de edad y con la problemática de trabajar, yo estaba en segundo año de preparatoria y por cuestiones personales me tuve que meter a trabajar con muy buena situación, ya que en esta ocasión el yerno del dueño del periódico Frainano, don Rafael Ruano, era mi amigo de Colonia Condesa, y él me dijo, nos encontramos en la calle y platicamos, y me dijo, no, pues ya tienes chamba, vete al día, a tales horas, en ese momento tienes trabajo. Así de sencillo y fácil. Y yo llegué al periódico de la afición un 15 de marzo de 1961 y efectivamente Ruano ya tenía instrucciones en el periódico y me sentaron frente al teléfono de madera con botoncitos y en ese momento empecé a trabajar como telefonista y ayudante de redacción. Esos fueron mis inicios, 15 de marzo de 1961. Y ahora preguntarte, ¿cómo fue aprender de tan grandes maestros que tuviste dentro de tu carrera periodística? Pues mira, esa pregunta me gusta mucho porque exactamente se debe a la cantidad de gente acumulada en la afición, que fue considerada en su momento como la gran lechuga, como la gran escuela del periodismo, teniendo adelante a un hombre tan importante como lo fue don Alejandro Aguilar Reyes Brainano, dueño y fundador del periódico. Solamente tenía 24 años de edad cuando fue el dueño de ese periódico, arrancó como semanario y posteriormente como diario, y se llegó a considerar como, el eslogan lo dice, la afición, el primer gran diario deportivo del mundo. Reinano me duró poco tiempo, me duró poco porque era un gran padrino. Yo contaba con ese apoyo a través de su yerno, Rafael Ruano. Y en 9 meses, porque lo conocí el 15 de marzo y él se murió el 12 de marzo, el 12 de noviembre de ese mismo año, muy joven, Reinano, muy joven, un personaje definitivamente, sobre todo en las fuentes del béisbol, del box, de la lucha, fue organizador, fue promotor, conjuntamente la lucha y el box con don Salvador Lutero, que tenía en aquel entonces el control de casi todas las arenas de la República Mexicana. Y el aprendizaje que tú me estás indicando es definitivo, porque pude trabajar al lado de puros especialistas. La afición tenía, pues, un Alfonso Roldán, especialista en el básquetbol, tenía ahí a Sonia Alarcón, imagínate el personaje de Sonia Alarcón en plena juventud y colaborando para una televisora y siendo la voz oficial de el Hipódromo de las Américas, además de cronista de box. Tenía yo ahí en la afición a don Antonio Andere, son personajes que ya han fallecido, y tenía yo en cada una de las fuentes a un personaje que estaba al frente del deporte. Eso me dio oportunidad de convivir con un Tommy Morales, el famoso Tommy Albat, que su especialidad era el béisbol. Era un apasionado de los Yankees de Nueva York y cada serie mundial, pues él estaba cubriendo el evento por la afición. Tenía yo ahí a otro personaje del deporte, de los toros, a don Guillermo Salas, que igualmente, caramba, como yo, que en la actualidad desayuno, como y ceno ciclismo, esos personajes que te digo, muy abocados a su fuente. Teníamos hasta un especialista en el frontón. La gente se preguntará, ¿un especialista en el frontón? Sí, cómo no, porque en aquella época, sobre todo en los años 60, el frontón México, que después duró más de 30 años cerrado, era una fuente de trabajo increíble. Ahí se juntaba la crema innata de la sociedad mexicana en el frontón. ¿Por qué? Porque había mucha influencia española de los vascos, que son los que dominan la pelota y que lo dice el deporte de la pelota vasca. Y ahí en el frontón, pues teníamos otro especialista, el papá de Sonia Alarcón, don Benjamín Alarcón. Y así, en cada una de las fuentes, don Jorge Bermejo García,
que durante todo mi tiempo que yo estuve en la prisión, don Jorge fue el editor, fue el jefe de la redacción y estuve al lado de otras personas que yo me inicié en el ciclismo gracias a que me castigaron, me mandaron castigado en el ciclismo. Me mandó castigado otro personaje ya fallecido, Raúl Sánchez Hidalgo, que me dijo, te vas al ciclismo mañana. Yo tenía en aquella ocasión exactamente como 20 años de edad cuando debuté en el ciclismo. Posteriormente, a partir del 65, para mí, mi vida ha sido a través del ciclismo. Vivo del ciclismo y para el ciclismo y dedicado no solamente como reportero, sino como public relacionista de empresas muy importantes de México y del mundo y de eventos muy importantes también. De tal manera que el aprendizaje que tú me acabas de preguntar tuvo mucho que ver porque me corregían. Ojo, yo a la semana de que estaba yo sentado en el teléfono, Fray Nano ordenó que se me pusiera un escritorio y una máquina de escribir Remington, aquellas viejas máquinas de las cuales yo conservo una porque logré, no sé ni cómo me la pude traer del periódico. El caso que yo la tengo aquí en mi casa museo, esa máquina de escribir Remington con la que aprendí a escribir. Y no solamente es el detalle de aprender a tener dicción, a saber interpretarse, sino que Fray Nano, con la inquietud de apoyarme, me mandó a estudiar mecanografía, ortografía, dicción, caligrafía, en fin, materias sueltas que yo aproveché en su momento y en cuestión de 3 meses ya estaba yo cubriendo eventos deportivos para la afición. Era yo redactor B, hasta que logré después de 3 años llegar a ser redactor A, que era el máximo título que se daba ahí en forma interior en el periódico La Afición. Una pregunta, Enrique, ¿cómo era ser este reportero en tus tiempos? Mira, por supuesto que ha cambiado. Yo me hice empírico. Yo aprendí de la vida. A mí me mandaban a reportear lo mismo al básquetbol, que al voleibol, que al frontón, que al hipódromo. Y fueron intensamente 3, 4 años en los que me fogueé. Me mandaron a escribir hasta, imagínate, de política. Me tocó un caso, lo voy a contar porque es muy interesante. Me mandaron un buen día a cubrir policía. Ahí voy yo a cubrir policía. Y pues llegué a la DIP, ahí en Tlaxcuaque, siendo yo un chamaco joven. Me encontré un compañero fotógrafo, que era mi compañero de cantina, don Rodolfo Martínez, que era reportero exclusivo de policía del periódico La Prensa, muy conocedor del asunto. Me vio llegar ahí y me dice, Enrique, ¿qué haces aquí? Yo pues me mandaron a cubrir policía el día de hoy. No te preocupes, aquí sale un boletín y aquí tú puedes reportear lo que sucede en el mundo de la policía. Y al poco momento suena una alarma, todos los movimientos de cuenta como la alarma de los bomberos que se ponen su gorra, se ponen su capucha, salen corriendo al camión de bomberos para ir a atender un llamado. Así salió toda la gente corriendo. Íbamos en un carro viejo de años, de la época, era un vehículo Ford 40, y ahí nos metimos como 8 reporteros, y Rodolfo fue el que me apoyó, me dijo, no, vente para acá, tú aquí te vienes conmigo. ¿A dónde íbamos? Íbamos a un asunto de que se acababa de escapar un personaje, imagínate, de Lecumberri, del famoso Palacio de Lecumberri, se acababa de escapar Hugo Izquierdo, un hombre de Lampa, que se le acusaba de narcos, se le acusaba de delincuente, de asaltamancos y de asalta todo, el famoso Hugo Izquierdo. De tal manera que llegamos a Lecumberri, de inmediato yo creo que llegamos a Lecumberri en cuestión de 4 o 5 minutos, una caravana de vehículos de la DIP, porque en aquel entonces estaba la Dirección de Investigación Especial, y cuando llegamos, en el reporte que se acababa de subir en un vehículo Hugo Izquierdo, que lo estaban esperando, se descolgó con unas sábanas, se descolgó, pero la guardia alcanzó a darle un disparo. Le dispararon en una pierna, y así herido huyó, dejando la huella de la sangre, y se pierde la sangre. Ahí llegaron los investigadores y llegó toda la gente de criminología checando qué había pasado con la escapatoria de ese personaje Hugo Izquierdo, relacionado con Inma Serrano, por cierto. Entonces, vamos a seguir la huella, pero yendo en la huella, ya la caravana se va a otro lado, a la colonia, por ahí, por La Afición, ahí en la colonia Hidalgo,
pues llegamos y ya había una dirección porque ya lo habían empinado a Hugo Izquierdo. Los mismos que lo ayudaron a escapar, cuando vieron que estaba herido, pues lo empinaron y dijeron, está en tal parte. Y llegamos y efectivamente ahí estaba Hugo Izquierdo, en un edificio viejo, abandonado, en el que, bueno, que lo empinaron porque le salvaron la vida. Él se encontraba ahí en el piso tirado, desangrándose de la pierna, y un corretadero de ratas cuando llegamos por todos lados, le salvaron la vida. Y eso para mí pues, fue un aprendizaje como reportero. Imagínate nada más que debut en policía, llegando a cubrir un evento de una escapatoria que se hizo famosa y que los periódicos la publicaron en grande. Escaparse de Lecumberri era algo increíble. Pues sí, se escapó, pero no le resultó. Tal vez, si no lo hubieran herido, hubiera sido un éxito para Hugo Izquierdo escaparse. Estoy platicando 1962. En fin, pues fue parte de mi historia que me fui haciendo como reportero y sobre todo, no solamente hay que ser reportero. Actualmente, si no estudias, no vas a entrar en ningún lado de comunicación. Y que si hay diferencia, me preguntabas, por supuesto que hay una gran diferencia. Ser reportero de aquellos años a ser reportero actualmente, ahorita, sin ofender a nadie, cualquiera que tenga un celular puede ser reportero. ¿Por qué? Pues porque agarra su celular y puede hacer transmisiones y puede hacer grabaciones y ya es reportero. Aunque no haya estudiado nada, sencillamente va a un evento, puede reseñar un partido de básquetbol, puede reseñar una nota de gimnasia o de lo que quiera. Y tú si vas a los escenarios, te podrás dar cuenta que en toda la cancha, lo que están viendo, llámese el deporte que sea, hay gente que está transmitiendo. Y ahora con los drones, pues haces el trabajo completo que a la antigüita, por ejemplo, las televisoras, para ir a cubrir un evento, carambas, 8 o 9 unidades para cubrir todo lo que sucedía en el lugar de los hechos. Ahora, un reportero nada más tiene que llevar el celular y aunque tenga mala voz y aunque tenga mala dicción, él va a decir lo que está pasando en el momento de los hechos. Y a lo mejor le va a tocar a uno un incendio y sin necesidad de ir a buscar el incendio. Tú vas caminando por la calle, se incendia un edificio, ¿qué haces tú con tu celular? Sacas tu celular, empiezas a grabar y te acercas a donde están hablando las personas que saben y tú vas a repetir lo mismo. Estamos aquí en la calle de Pachuca viendo este incendio que se está incendiando el 4º piso, en fin, X. Y ya en ese momento eres reportero. Hay mucha diferencia, porque si no estás preparado, no vas a entrar a trabajar nunca a un medio de comunicación. Yo tuve la suerte, mucha suerte, porque siempre me encontré un apoyo definitivo. Y el principal apoyo definitivo para un reportero, como en mi caso, si no tienes el patrocinio para poder asistir a un evento, no vas a ir. Y yo he viajado por todo el mundo durante 61 años que se estarán cumpliendo este 15 de marzo del año 2022, lo cual ya tengo una programación bastante interesante de los festejos que me están ofreciendo gente allegada a nosotros y que definitivamente lo voy a aprovechar. El primer festejo va a ser 6 de marzo próximamente. Hola, ¿qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Me gustaría preguntarte cómo fue la cobertura de eventos, como la muerte de Ricardo Rodríguez. Imagínate nada más. Otro, porque a mí me mandaban, te repito, me mandaban a lo que les daba la gana. Y un buen día, allá en 1962, en ese año tuve 2 hechos muy importantes como reportero. Yo era un chamaquito de 17 años de edad y había que ir a reportear. Me mandan al Autódromo de la Deportiva a los entrenamientos del Gran Premio de México, de Fórmula 1. Y me mandaron con, ¿tienes fotógrafo? Presentarse a tales horas en los pits en el Autódromo de la Deportiva. Don Fidencio Durán era mi compañero del periódico, él como reportero gráfico, yo como reportero, y nos fuimos al autódromo, nos instalamos ahí en los pits, ambientándonos con la gente, y de repente, récord de Ricardo Rodríguez en la vuelta, un tiempazo de Ricardo Rodríguez. A la siguiente vuelta, una alarma, un accidente, sale una ambulancia, y Fidencio y yo con mucho valor, al fin y al cabo estábamos jóvenes, y uno mide menos el peligro,
nos montamos en la ambulancia, atrás, montados en la ambulancia como camilleros, y dimos toda la vuelta, fíjate, dimos toda la vuelta al autódromo para llegar al escenario. Yo creo que hicimos el mismo récord que hizo Ricardo. Nada más que Ricardo con la mala suerte de que se estrelló y se desbarató. Porque llegamos en el momento de que estaba por allá una llanta, el motor por acá, Ricardo todo abierto del pecho, tripas de fuera, fotos y fotos, y nos entró un presentimiento, tanto a Fidencio como a mí, digo, Fidencio, esto está peligroso, vámonos. Ya que hizo sus gráficas, espérale, estábamos cerquita de la puerta, porque el accidente fue dando toda la vuelta casi para llegar ya a los pits. Corrimos y nos fuimos, salimos a la calzada y nos montamos en el primer camión que pasaba y nos fuimos, nos fue a aventar allá por el centro. Ya nos bajamos con mal calma. Nos recuerdo también que todavía lo invité yo a tomar algo para calmar los nervios, la emoción, la emotividad. Imagínate qué emotividad de ver un accidente de esa magnitud. No es el momento del choque, sino llegar a ver ahí a una persona destripada. En la tarde, ya en el periódico, Fidencio entregó sus fotografías a don Antonio Andere, y en eso estábamos, en la cuestión de las preguntas, y ya había llegado el especialista del periódico, el especialista de autos, don José Manuel Zaragoza, que ya falleció, y pues yo dándole mi reseña, y yo no escribí la nota, la escribió Zaragoza. Entonces, en ese momento, llega Papá Rodríguez, escoltado de no sé si pistoleros o guaruras o X, exigiendo, gritando. Andere se levantó y dijo, tranquilo, señor, ¿qué le pasa? Vengo a exigir, porque aquí un fotógrafo tomó las gráficas de mi hijo. Le digo, señor, estamos en nuestro trabajo, disculpe usted. Gritoneó todo lo que quiso el hombre. Hasta que Antonio Andere dijo, señores, traigan la seguridad, porque los señores se van. Se fue echando madres el señor y se fue. Al día siguiente, y lo pueden corroborar, ahí está en el periódico La Visión. Yo tengo la gráfica, la conservo como uno de mis trofeos, porque en toda la página del periódico tabloide, en la página verde, porque era verde el periódico, está la gráfica de Ricardo Rodríguez ahí muerto. Pero recuerdo muy bien las palabras de un reportero, que no lo voy a impedir en este momento ni decir su nombre, pero que inteligentemente y a manera de que supieran que estuve del lugar de los hechos, escribió que en su momento Ricardo Rodríguez había gritado, no me dejen morir. Imagínate, yo creo que lo gritó cuando iba manejando su auto, porque al lugar del choque estaba desbaratado el hombre. No había nada de Ricardo Rodríguez. Era un muerto ahí, sin manera de salvarle la vida. En fin, este fue el detalle de Ricardo Rodríguez que me tocó vivir, y que había pocos reporteros. Yo no recuerdo a ningún otro, que los hay y muy buenos, como en cada una de las fuentes del deporte o de la política, de la vida cotidiana. Hay reporteros especialistas críticos que conocen su materia y que viven adentrados, como yo lo hago con el ciclismo actualmente. Yo tengo desde el 1965 a la fecha escribiendo de ciclismo y nada más de ciclismo y otra vez de ciclismo. Y es un deporte que yo lo considero como el deporte más bello del mundo. ¿Qué tal, Enrique? Muchísimas gracias por acompañarnos. Te quisiera preguntar cómo comenzaste a especializarte en el ciclismo y lograr cubrir tantos eventos internacionales. Para empezar, en la vida me encuentro con una compañera, hasta la fecha es mi compañera, 51 años juntos, con una reportera, con una ciclista, una madre de familia, una magnífica abuela, bisabuela, que es Poppy Muniz. Me la encuentro en mi vida y juntos por el mundo. ¿Cómo pude yo consolidarme como reportero? Pues defendiendo primeramente la especialidad, porque yo pude haber trabajado en muchos periódicos, pero escribiendo de otras cosas. Y yo, para mí, no había más que el ciclismo. ¿Quién me lo inculcó? Ya hablé de mi gran padrino, don Alejandro Aguilar Reyes Freinano, que yo lo recuerdo por siempre, y que la redacción que tengo aquí en mi domicilio, en la alcaldía Coyoacán, se denomina Redacción Freinano. Pues, así como Freinano, me apareció Jacinto Benotto en 1965, a quien yo le fui a solicitar la chamba, porque él le solicitó a Attilio Lambertini, un gran personaje italiano que vino a México a correr la Vuelta a México, la del coronel García Balseca,
Y en una competencia dominical me dijo, Enrique, vete a ver a mi paisano, Jacinto Benotto, que necesita de una persona que le ayude con la difusión. Yo acudí, no sé, 5 o 6 días después, acudí al llamado. Yo iba en los brazos, llevaba yo a mi hija, chiquilla, y caminando otro niño. Con ellos fui a pedir la chamba, que, insisto, no la fui a pedir. Acudí al llamado que pidió Jacinto Benotto. Cuando yo llegué, fui atendido por sus hijas de Benotto, por Teresa y por Betina. Y me dijo, así como no, joven, ahorita lo va a atender mi papá. Me atendió Jacinto Benotto, que se convirtió en mi gran padrino del ciclismo. Yo creo que tenía una jeringa muy grande porque me inyectó todo lo que era el gusto por el ciclismo. Un hombre conocedor, bondadoso. Yo lo considero a Jacinto Benotto, que por cierto, apenas reciente, el día 24 de febrero, fue su natalicio número 114, y el 29 de mayo próximo estará cumpliendo 32 años de su muerte. Benotto me inculcó, me impulsó a que yo pudiera acudir pues a todos los eventos de México. Esos los tengo todos grabadísimos, todas las vueltas ciclistas, que de Veracruz, que de Sinaloa, que del Estado de México, todos los eventos de un día, de 2 días, grandes premios, todo en México y en el mundo, por supuesto. Él me impulsó para que yo pudiera asistir a mi primer Tour de Francia. Ya llevo más de 20, ya tengo la medalla de la fidelidad que otorga la organización Tour de Francia. Para Popis y para mí tenemos la medalla, obviamente con nuestros nombres, entregada en la Nemesan, en Francia, durante una etapa previa a una etapa del Tour de Francia. 20 Tours de Francia. ¿Cuánto cuesta eso? Eso cuesta mucho dinero y no lo paga cualquier compañía periodística ni televisora. ¿Por qué? No los mandan. Sencillamente, los que logramos ir al Tour de Francia, vamos pagando nuestros gastos. Y estoy hablando no de 2 pesos, estoy hablando de 200,000 pesos actuales, que es lo que cuesta ir a cubrir un Tour de Francia durante 30 días. Y todo eso lo consolidé yo, gracias inicialmente a Jacinto Benotto, que me dijo, y que además me lo decía diariamente. Yo tuve la oportunidad de trabajar con él mucho tiempo, muchos días, y era yo de confianza de Jacinto. Y me decía, te vas a ir a este tour y te vas a ir a este otro. Imagínate, poder cubrir el Tour de Gila, la Vuelta a California, la Vuelta a Texas, en Estados Unidos, poder atravesar toda la Unión Americana cubriendo ciclismo con el apoyo de Jacinto Benotto, pues resulta fácil, por supuesto. Si te gusta, caramba, pues estás de vacaciones. Yo considero que he tenido vacaciones durante 61 años como reportero, porque disfruto mucho el ser reportero. De eso vivo, gracias a Dios, en forma tranquila, aunque últimamente, con la cuestión de tantos contagios, pues nos hemos, pues, arrejolado un poco de no andar en todas partes. Actualmente, en este año, apenas llevamos un evento. El segundo será próximamente en León, San Luis, y para poder cubrir todos los eventos necesitas primeramente del medio de difusión. Y que tu medio de difusión te diga, pues sí, vete a la competencia. Yo, estando en la afición, llegó el momento que el CREA, que se convirtió en CREA, el Instituto Nacional de la Juventud Mexicana, que yo cubrí las vueltas de la juventud desde el 65 hasta la última que hicieron en el 98. Todas, cada una de ellas ahí presentes en el evento. Pero el punto es este. Cuando el CREA hacía las vueltas, eran eventos totalmente patrocinados por el gobierno federal. Pagaban hasta la risa de los equipos extranjeros, boletos de avión, hospedaje, transporte de 2 vehículos. La prensa llegó a un evento que llegamos a ir hasta 75 medios de difusión. ¿Por qué? Porque eran unas vacaciones. Vamos a cubrir el evento y se nos colaba mucha gente. Nada más había que acreditarse y vámonos al evento. Entonces, el CREA lleva a cabo la Vuelta del Golfo de México, por lugares que cubren el Golfo de México. Y ese nombrecito se me quedó en la afición. Me cambiaron el de Benotín por el del Golfo. Ya viene tu vuelta, mi Golfo. ¿Por qué? Por la fama que se adquiere en el hecho de que estás regresando de un viaje y en 2 días ya estás en otro. Y había veces que ni regresábamos, porque yo, gracias a los eventos de ciclismo, llegué a estar en el 92 y en el 96 más de 2 meses en Europa.
¿Cómo? Pues con la gracia de Dios, porque estamos hablando de lo que cuesta eso. Nada más un Tour de Francia, ya dije la cantidad. ¿Pero por qué te gastas tanto? Porque tienes que llevar tu vehículo rentado aquí en México y pagado. Te lo entregan en el aeropuerto que tú llegas a París. Y después gástate 1,000 pesos diarios de gasolina, 1,000 de comida, 1,000 de hospedaje mínimo. Actualmente ya eso debe haber aumentado considerablemente. Para cubrir un Tour de Francia hay que llevar cargado de dinero en las bolsas. O vas a pasar, pues, problemas, o tal vez vayas a ir de arrimado con un vehículo que te digan, vente conmigo. A mí me tocó, a Popis y a mí nos tocó llevar compañeros colombianos. En una ocasión llevamos hasta un japonés en unas etapas, de que llegan y se presentan y no llevan los recursos. Entonces, hay que ir bien equipado y hay que tener bien el gusto. Muchas gracias, Enrique Romero, por esa entrevista en la que profundizaste sobre eventos tan interesantes que te tocó vivir en tu trayectoria como periodista deportivo. Al contrario, a tu equipo de trabajo, gracias, y estamos a la orden para cualquier cuestión, tanto de reporteros como de la fuente del ciclismo, que es el deporte más bello del mundo. De esta manera llegamos al final de Enlace Deportivo. Los esperamos en la próxima.